los problemas técnicos de la primera parte y que estén todavía con nosotros. Entonces hay mucha motivación de su parte y le agradezco mucho por su presencia. Vamos con la mesa 5, proyectos exitosos en archivos históricos y bueno, la modalidad es más o menos la misma. Cada proyecto tiene 15 minutos de exposición y al final haremos unas consideraciones generales sobre la mesa. Con nosotros tenemos, bueno, vamos a presentar un proyecto en concreto cuyo nombre es Restauración Arquitectónica Integral y Conservación Documental del Archivo Histórico. Me falta de la provincia de Santa Catalina de Siena. Con nosotros está Ramiro Endara, es magíster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Bienvenido, Ramiro. Pablo Rosero, también es investigador ecuatoriano especializado en temas históricos, gestión de fondos documentales. Y finalmente, padre Johnny Sosoranga. Bienvenidos a los tres y les doy la palabra para que nos presente este interesante proyecto archivístico. Muy buenas tardes con todos. Escuchaba en la mañana que muchos archivos comenzaron su proceso de arreglo luego de alguna catástrofe, de algún problema, y el nuestro fue igual. En 1987, que se da este fenómeno de la erupción del Reventador, que afectó la ciudad de Quito, nuestra iglesia y nuestro convento de Santo Domingo sufrió pues problemas arquitectónicos. Y a partir de eso pues se dio estas ayudas externas. A nosotros nos ayudó el gobierno de Bélgica junto con el Estado y se hizo un proyecto llamado Ecuabel, que comenzó la restauración del convento, al cual les invito a visitar, que ahora está ya hermoso, ¿no? Tenemos la iglesia, el museo, la biblioteca y en este momentito estamos justo con el archivo. Entonces, a partir de ese año comienza la restauración de toda esta obra monumental en el centro de Quito y también, por ende, nuestro archivo histórico que tiene documentos desde los principios de la ciudad de Quito, ya que llegamos nosotros en el año 1541, ya nos dan los solares donde está nuestra iglesia y convento. Desde ahí tenemos documentos y se han mantenido, gracias a Dios. Entonces, a partir de eso se comienza ya una conservación, una catalogación, bueno, había desde 1897, pero se comienza nuevamente a hacer un inventario y ya se deja algo. En el año 2023 me nombran archivero de provincia y comienzo un poquito seguían llegando los documentos, como he visto en muchos archivos, en cajas, en costales, todo eso. Entonces mi trabajito puede sacar, leer, ya un poquito quitar el polvo, leer, poner en carpetas para que no se siga haciendo, ¿no? Y luego pedimos la ayuda de los superiores, como aquí han dicho mucho, si la ayuda de los superiores no se hace nada tampoco, ¿no? Superiores para nosotros, para ustedes autoridades. Y gracias a que nos dieron esa ayuda, comenzamos con la ayuda de Conservarte y a hacer un proyecto más especial, ¿no? Hemos terminado ya una fase que nos van a compartir y estamos en la segunda fase. Es un poquito con manera de introducción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón. Buenas tardes con todos. Voy a exponer este proceso técnico, científico, que se resume en 3 meses, aproximadamente 4, que estamos trabajando en el archivo histórico. Se trata de la implementación no solamente del proyecto de restauración arquitectónica, sino de conservación de la colección de bienes documentales pertenecientes al archivo histórico. Entonces, vamos a pasar con... Ya. El proyecto de salvaguarda del archivo histórico de la viceprovincia Santa Catalina de Siena, que es financiado por los custodios, por la curia provincial del convento Santo Domingo de Guzmán del Ecuador. El trabajo nos seleccionaron a Fundación Conservarte Ecuador. Tenemos 19 años en implementación de diferentes proyectos relacionados también con la salvaguarda de bienes culturales
y especialmente de bienes culturales documentales. Hicimos la salvaguarda de la biblioteca del convento de San Agustín, 21.432, y es ahí la foto con el libro coral Fiestas de San Agustín. Y entre los proyectos que implementamos anteriormente con los padres dominicos fue precisamente la salvaguarda de la biblioteca Fray Ignacio de Quesada, que era lo que comentaba el padre, precisamente después de un proceso de riesgo que atravesaba, se encontraba el archivo histórico, la biblioteca Fray Ignacio de Quesada en mal estado. Esta foto resume como 7 meses, entre esos, gracias a la gran ayuda de la Fundación Príncipe Claus de Holanda, pudimos implementar este proyecto, ¿no? Fue aquí cuando ya hicimos una buena obra con los padres, y también tuve el honor de intervenir la famosa Virgen de la Escalera, considerada la obra más valiosa del país. Esto lo hicimos con el FONSAL en el 2007, y nuevamente pedí fondos con Gerda Henkel de Alemania para consolidarle nuevamente en el año 2024. Este es el proyecto que se hizo recientemente con la comunidad, y ahora ya está la obra realmente espectacular. Bueno, pasamos a lo que es, tenemos 28 años de experiencia en este tema y hemos formado varios grupos multidisciplinares de profesionales, pero ahora vamos a hacer un recorrido visual gráfico rápido de este desarrollo del proyecto, ¿no? De cómo estaba el archivo anterior y cómo llega a estar actualmente después de un proceso técnico de restauración. Bueno, el convento, como ustedes saben, atesora ya los secretos escritos de la comunidad dominicana. Aquí está el archivo histórico, ahí está el padre superior, el padre rector que está aquí presente, el padre Johnny. Tenemos tesoros del pasado que sobreviven al tiempo. En este caso son verdaderas reliquias históricas. Los archivos eclesiásticos custodian siglos de historia viva, administrados por la iglesia. Estos espacios en catedrales y monasterios resguardan un legado documental único y de infinito valor cultural. A pesar de las pérdidas históricas, hoy todavía se protegen y el proyecto garantiza precisamente eso, su salvaguarda. Entonces, hay bienes documentales archivísticos desde el año 1550. Se ha ido generando una documentación muy valiosa para el país. Y el objetivo principal es asegurar la conservación, organización y acceso rápido a los archivos del convento para optimizar sus servicios y difundir su memoria institucional. El archivo del convento custodia el legado administrativo, teológico y de evangelización que forjó la identidad de la ciudadanía y viene siendo intervenido desde noviembre del 2025 hasta la actualidad para conservar, organizar y habilitar herramientas de búsqueda científica. Nos hemos fundamentado en los principales principios de la archivística, respetando la procedencia y la organización original de los archivos por tomos en secuencia numérica que recibieron durante su función administrativa. Básicamente nos fundamentamos en los elementos diferenciadores de los documentos, la autenticidad, integridad, fiabilidad y manejabilidad. Entonces el archivo se encontraba en este estado, ¿no? Completamente desorganizado y en riesgo. Entonces el proyecto precisamente abarcaba eso. Viendo tantos factores de deterioro, no solamente agentes físicos, agentes biológicos y agentes humanos, podíamos ver las condiciones arquitectónicas que presentaban un mal estado de conservación. Entonces, como es el cielo raso original de Carrizo, ese polvillo del mortero original caía sobre los bienes documentales y generaba un riesgo enorme. Aparte, la iluminación, no había seguridad contra incendio, contra robos. Los bienes documentales con ataque microbiológico de hongos tienen una colección grande de fotos. Los documentos más modernos ya vienen con clips, en fin, elementos degradantes, ¿no? Aquí se puede ver el ataque de hongo. Todos estos documentos, digamos, Conservarte Ecuador, con ya varios años de experiencia en este tipo de proyectos, firmamos un convenio. De ahí viene el desarrollo del proyecto, ¿no? Que tiene como la iniciación, que viene directamente del convento, nos solicitan a Conservarte y nosotros hacemos todo el proceso de saneamiento, estabilización, registro, inventario. De ahí viene el INPC, seguimiento, control, organización, y ya estamos a punto de ser. Entonces se hizo el nombre del proyecto, Restauración Arquitectónica del Archivo Histórico de la provincia Santa Catalina de Siena,
orden de predicadores en el Ecuador incluye el proceso de conservación emergente de 500 bienes documentales. El informe de validación es el punto 1 que nos da el INPC, después de presentar la propuesta, ¿no? Entonces ahí nos hacen el seguimiento y ahí pueden ver el estado del proceso de restauración que realizamos. Y respetamos siempre en la metodología constructiva original, se respetó el carrizo, se consolidó y se le dejó intacto al carrizo tal como estaba. Así estaba antes, después ya limpio y por último ya intervenido completamente, ¿no? Pusimos gypsum y colocamos sistemas de alta tecnología para lo que es un archivo, ¿no? Sin control de humedad, ya con el deshumificador, en este caso específicamente hablando de lo que es climatización. Otro tema importante era el sistema de videovigilancia, en este caso preservación sin seguridad y ya con seguridad, ¿no? Entonces se hizo la restauración, colocación, el padre ya maneja en su celular, suciedad, y aquí el padre nos entrega de uno en uno los libros, hacemos el registro y les vamos a hacer primero el registro fotográfico, hacemos la catalogación en las fichas CIPSE, que exige el INPC, y vamos colocando de uno en uno con la imagen gráfica y la clasificación y ordenamiento, que ya les va a hablar Pablo cómo lo hemos hecho, pero nos fundamentamos en esta tabla básica en Excel que abarca todos los datos más importantes de cada bien documental. Y ahí vino el INPC, hicimos la toma de los análisis para determinar el estado en el que se encontraba y cuál era el proceso a seguirse. Entonces así es como nos entregan los resultados el laboratorio de química del INPC. Entonces aquí nos hablan de que se evidencia crecimiento fúngico y bacteriano. Entonces hacemos el saneamiento completo, entran en una cámara de luz germicida especial que nos dio precisamente Gerda Henkel de Alemania, y aquí les metemos a los bienes que están con hongo, miren. Estos bienes ya pasan a eso, y una vez que ya han sido acabado el tema de ataque microbiológico, hacemos la conservación de cada uno de los bienes, hacemos el tema de conservación, restauración. En la restauración hacemos injertos, bueno, varios tipos de reparaciones menores. Y por último, el contenedor. El contenedor, que es ya un paso previo al montaje, el tejuelo, que es colocado en cada uno de los bienes, y la entrega al padre para que vuelva a colocarse en el archivo, y este es el resultado, el padre ya con el archivo intervenido. Y por último se hizo una difusión recién en febrero del 2025 con el INPC. La visión a futuro por parte de sus custodios, la comunidad dominicana se construye interviniendo en prevención para proteger nuestro legado cultural ecuatoriano. Restaurar el archivo de Santo Domingo es devolverle un fragmento vivo a la historia del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. A mí me cupo el honor, porque para mí ha sido un verdadero honor el ser responsable de la descripción documental del archivo de la viceprovincia de Santa Catalina de Siena, de la Orden de Predicadores. Ha sido realmente un privilegio poder trabajar con la comunidad dominicana y con la Fundación Conservarte. Yo he concentrado mi exposición, que espero no pasarme de 5 minutos, y la he llamado Más allá del inventario. ¿Por qué la he denominado así? Porque creo que hacer un inventario no solamente es enlistar cosas, o cumplir la normativa, o poner las medidas, ¿no? Sino que creo que demanda de parte de un historiador ir un poco más allá y dar un poco más de lo que uno puede encontrar en ese documento. Y en ese sentido uno se lleva sorpresas. Por ejemplo, bueno, primero unos antecedentes. Como bien dijo Ramiro, en noviembre de 2025 empezó la primera fase de intervención de este importante archivo por iniciativa de la Orden Dominicana en el Ecuador. Este es un
proyecto de la Orden Dominicana con la cual colabora la Fundación Conservarte. Y además de las adecuaciones físicas que ya nos habló Ramiro, el proyecto también incluyó la descripción documental de 500 legajos, fechados entre 1586 y 1971. Es decir, estamos hablando de casi 400 años de producción documental continua. Aunque hay mayor densidad documental, la mayor cantidad de documentos están entre los siglos XVIII al XIX. El volumen de legajos revisados, más o menos, corresponde a una tercera parte del archivo. Ahora estamos en una segunda fase con otros 500 tomos. Y ya veremos más adelante, habría que tal vez quizás tener una tercera fase para poder abarcar la totalidad de los tomos que se conservan en el convento. El proyecto permitió realizar el registro en una base de datos de estos 500 legajos. Cuando dice base de datos puede sonar pretencioso. Es el humilde, vilipendiado y olvidado Excel. No es ninguna ciencia, ¿no? A veces digo esto porque muchas veces los proyectos se pueden frenar porque dicen, oh, necesitamos un sistema, necesitamos algo muy elaborado. No, con herramientas que están al alcance de cualquier persona se pueden hacer herramientas profesionales. Y en esta primera fase hicimos un proceso de registro y catalogación que más adelante puede dar lugar a armar un cuadro de clasificación. Para poder llegar a eso, como ustedes bien saben, necesitamos primero saber qué hay y de qué van los documentos. Bueno, y esta es la base en Excel, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Respetamos la numeración original de los legajos. En algún momento de la historia se colocaron unos tejuelos. Yo presumo que eso habrá ocurrido más o menos a finales del siglo XIX o inicios del XX, porque con el padre Johnny hemos encontrado un inventario de esa época, hecho a mano. Y aquí vale la pena mencionar a un eminente dominico que cada vez le voy tomando más cariño, que es el padre José María Caicedo, un hombre que tenía una letra finita, pero que se recorrió a lo largo y a lo ancho todos los documentos de este valioso acervo. Hemos respetado eso, pero esa numeración solamente llega hasta el número 365. En adelante lo que hicimos fue continuar esa numeración. Ficha de registro, que como bien les dijo Ramiro, utilizamos el formato CIRSE, el código, el tipo de bien, el autor, las medidas, el título, un título general, la fecha, las fechas extremas, el número de folios, el estado de conservación, y en un casillero que se llama observaciones van dos cosas: la descripción física, pero también ciertas particularidades o ciertos detalles históricos que son muy importantes para la búsqueda y que ya los vamos a ver enseguida. Este es un archivo con documentación desde el siglo XVI. Como les decíamos hace un rato, abarca desde 1586 a 1971. Y por ejemplo, entre los primeros legajos uno puede encontrar información sobre algo que hoy nos puede sonar extraño, pero que en la época colonial era absolutamente normal, que era el tema de los censos. Cuando uno escucha censo, ahora pensaría en un censo de población y vivienda, como el que se hizo mal hace 3 años, ¿no? Pero no, en la colonia el censo era una suerte de hipoteca, entonces muchas veces las órdenes religiosas tenían mucho que ver con esto, ¿no? Uno puede encontrar documentación referente a casas, a venta de terrenos en diferentes partes del país, y ahí están los lugares donde aparecen. Lo que yo quisiera que ustedes noten es de que en el siglo XVI ya aparecían nombres: Quito, Guayabamba, Cotocollao, San Sebastián, San Roque, Puengasí, Uyumbicho, Amaguaña, Cayo, Cusubamba, Tambillo, Sangolquí. Era una toponimia que ya existía en esa época. Un hallazgo, el primer hallazgo quizás que fue impresionante para mí personalmente, fue encontrarme con una querella contra Diego de Robles, el escultor, que en 1588 era demandado por la Cofradía de Naturales, no de Santo Domingo, sino de San Francisco, por no haber entregado 2 imágenes que la Cofradía había contratado. Es un documento bastante interesante, tiene la fotografía y un poco la transcripción.
Otro documento interesante es este sobre la Virgen de la Escalera, a la cual Ramiro y yo le tenemos particular cariño y hasta devoción. En una carpeta que decía, el título que estaba puesto en la carpeta, a saber quién lo puso, decía papeles inservibles. Así decía, ¿no? Era una anotación a lápiz, a saber quién lo puso. Era un conjunto de papeles. Pero yo les hablo con franqueza. Generalmente cuando yo veo eso es cuando más me dedico a revisar. Y revisando eso, encontramos una hoja suelta con la historia de todo, cómo fue todo el proceso de recuperación de la Virgen de la Escalera. Aquí lo tienen. Bueno, hallazgos también relacionados con la educación en la Real Audiencia de Quito, particularmente con la universidad, fíjense el nombre, Universidad del Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino. Así se le conocía a Santo Tomás en la época colonial. Y también, por supuesto, el Colegio de San Fernando, que también no podemos, el primero es incluso anterior, el colegio es anterior a la universidad. Documentación sobre haciendas dominicanas en diversos lugares del país. También documentos sobre el patrimonio urbano de Quito. Por ejemplo, hay información sobre cómo fue el proceso de reedificación del convento Máximo y también del convento de la Recoleta, y documentos relativos a iglesias dominicas en Ambato, en Baños de Agua Santa, en Riobamba, incluso del convento también de Santa Catalina de Siena y Quito. Documentación referente a la vida comunitaria dominicana. Por ejemplo, hay un manuscrito muy interesante que es de un diario espiritual de una religiosa del siglo XVIII que está camino a los altares. Y documentos sobre personajes y momentos históricos del país. Me voy a robar 20 segundos para explicar esto. Apareció un tomo de correspondencia de Federico González Suárez, ¿no? Y entre esas cartas apareció una en particular sobre el arrastre de los Alfaro, ¿no? Estas cartas no son nuevas, tampoco son inéditas, porque ya fueron publicadas hacia 1918 en el diario El Comercio, pero el diario El Comercio no publicó todo. Entonces con esto se pudo completar, digamos, y para tener una visión del rol del arzobispo historiador en este hecho. Nos da muchos detalles interesantes que dejan ver lo complicada que fue esa jornada de 1912, ¿no? Y un poco cómo él estuvo moviéndose a dos aguas, ¿no? En el buen sentido, lo digo, o sea, porque el momento era de suma tensión. Que incluso, y esto es novedad, la vida del propio arzobispo en ese día también corrió peligro. Eso es algo que no se sabía. Conclusiones. La descripción documental realizada permitió evidenciar la existencia de un fondo histórico de larga duración, cuyo valor trasciende lo administrativo y se consolida como una fuente de importancia para la vida no solo de la orden dominicana, sino también del país. La base de datos generada constituye ya una buena práctica archivística al priorizar el control intelectual, la identificación preliminar del fondo y el diagnóstico descriptivo como base para futuras fases de clasificación orgánico-funcional conforme a estándares internacionales. La base de datos generada es ya una herramienta de búsqueda y es parte importante del archivo histórico, empero aún resta realizar el mismo trabajo con el resto, que es lo que estamos haciendo ahora en esta segunda fase. Y finalmente la riqueza documental del archivo histórico de la viceprovincia de Santa Catalina de Siena es un patrimonio en extremo valioso cuya conservación implica a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Y bueno, les agradezco y vamos a dar la bienvenida al próximo ponente. Muchas gracias, súper interesante la ponencia, ya vamos a hablar despuesitos. Y damos la bienvenida a Patricio Burbano. Patricio le conocí hace poco en un curso de archivos literarios que ha ofrecido la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y de allí durante este curso nos presentó el fondo Alfredo Gangotena Adelante,
que resultó ser el conejito de India del curso, ¿no es cierto? O sea, lo hemos aprovechado para todas las explicaciones teórico-conceptuales, la aplicación de los principios teórico-conceptuales, todo tipo de tratamiento que se podría implementar en este tipo de fondo. Y por lo tanto le invité a que participara en este importante simposio. Y bueno, presentarlo un poquito más a detalle. Patricia es licenciada en cine, es investigadora y diseñador narrativo y actualmente desarrolla el proyecto Activación Narrativa del Archivo, diseño de una arquitectura relacional y experiencial para el acceso a la interpretación del fondo Alfredo Gambetta. Bienvenido Patricio, a ti la palabra y sorpréndenos con este archivo. ¿Me vas ayudando? Sí, sí, Paso. sí, correcto. Tú pasas. Bueno, buenas tardes con todos. Yo quiero compartirles mi experiencia de investigación, rescatando manuscritos, fotos, incluso la obra pictórica de uno de los personajes literarios más interesantes de la historia del Ecuador, vanguardista, Alfredo Gangotena, de la misma generación de Jorge Carrera Andrade y Gonzalo Escudero, que fueron personajes muy interesantes, ¿no? Porque no solamente fueron diplomáticos, escritores, sino también en el caso de Gangotena, por ejemplo, matemático puro, traductor del francés, dramaturgo. En mi investigación descubrí varias de las obras inéditas de Gangotena. Es muy interesante porque él escribió muchísimo, pero publicó muy poco. Él se cuidó muchísimo de lo que publicaba, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé mi investigación en el 2017 conversando con los familiares de Gangotena, que están en Europa, están entre Francia, España y Bélgica, preguntándoles si tenían documentación sobre el poeta, ¿no? Si algo había quedado sin publicar. Y de a poquito fui averiguando que en efecto, que había muchas cosas de Gangotena que jamás habían visto la luz. Entonces, a partir de ahí empiezo la investigación. Rescato una cantidad importante de manuscritos, algunos en bibliotecas. Por ejemplo, la mitad de la obra de Gangotena, de su obra original, está en la Abadía de las Ardenas, al norte de Francia, en Caen, en un instituto donde están los manuscritos de los grandes escritores franceses, donde está, por ejemplo, los manuscritos de Baudelaire, las partituras de Eric Satie y tal. Bueno, ahí está Gangotena, la mitad de su obra. La otra mitad, desde el 2017, bueno, yo he conseguido, como les digo, levantar bastante material, pero esta exposición no va exactamente de eso. No sé si es que puedes pasar. Esta exposición tiene que ver no solamente con el hecho de rescatar y preservar archivos, sino con la idea de qué hacer una vez que ya hemos ordenado, hemos clasificado y estamos preservando un archivo, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió pensar en un sistema al que yo llamo SANA, que es Sistema de Activación Narrativa de Archivos. Es decir, tratar a cada archivo como si fuera un nodo, como si fuera un núcleo, que a su vez está unido con otros manuscritos. Y entonces, a partir de esta dinámica relacional, yo básicamente construyo historias, construyo vías para poder recorrer un archivo. Digamos que la mayoría de la gente llega con una idea muy clara de lo que quieren, de lo que están buscando en un archivo, y muchas veces no lo navegan, ¿no? Sino que van directamente a lo que están buscando y se queda ahí. Es una búsqueda un poco lineal. Pero mi propuesta, en cambio, no sé si puedes pasar el siguiente, tiene que ver con la idea de crear nodos relacionales y a partir de eso varias vías de entradas para el archivo, ¿no? Todo esto surgió a partir de la investigación que hice para un documental, es decir, para un proyecto audiovisual en torno a Gangotena. Siguiente diapositiva. Bueno, Gangotena fue un poeta particularmente singular.
fue un ecuatoriano que escribió gran parte de su obra en francés y en español. Él, además, no solamente conocía el lenguaje poético, el lenguaje literario, sino también el lenguaje de las matemáticas. Y en muchos de sus nuevos poemas encontrados se puede ver esta relación entre las matemáticas y la poesía, ¿no? Es una cosa que él jamás publicó, es una cosa que él dejó inédita, pero sin embargo está ahí esperando a que alguien la estudie, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la gran pregunta. Una vez recuperados todos estos materiales, ¿qué hacer con todas estas cosas, no? Siguiente. Bueno, de mi búsqueda por entender qué hacer con los fondos nace este sistema de activación narrativa de archivos, ¿no? El proyecto que estoy desarrollando en torno a este fondo documental. El proyecto busca transformar fondos que son más bien estáticos, que no tienen arquitecturas narrativas y experienciales, atribuirles nodos narrativos para poder navegarlos y recorrerlos, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Qué pasaría si dejáramos de ver el archivo como un lugar al que vamos solamente a consultar y empezáramos a verlo como un lugar en el que nos perdemos, pero con un propósito? ¿Qué pasaría si cada documento dejara de ser solamente información y se convirtiera en una puerta de entrada a un territorio de exploración? Digamos que la archivística tradicional clasifica los archivos de una manera cronológica, más o menos lineal. Mi propuesta es ir más allá de eso, ¿no? Trabajarlo por capas que sean relacionales y narrativas. Eso es básicamente SANA. Siguiente diapositiva. En este sistema, cada documento se convierte en lo que yo les explicaba antes, ¿no? En un nodo. Y estos nodos tienen tres partes. Una característica que es material, es decir, un manuscrito o una fotografía, sus materialidades, sus visualidades. Lo contextual, es decir, en qué momento histórico surge. Y también la narrativa, esto es, qué relaciones, tensiones, interpretaciones se puede activar entre los diferentes nodos. Pero lo verdaderamente interesante ocurre en las conexiones entre estos archivos, ¿no? Siguiente diapositiva. Una carta escrita desde París puede enlazarse con un manuscrito donde la enfermedad aparece como metáfora, por ejemplo. Ese manuscrito puede conectarse a su vez con una fotografía familiar tomada en Quito. Y esa fotografía con otro texto donde Gangotena expresa el conflicto entre pertenecer al Ecuador o pertenecer al mundo cultural francés. Es decir, todo un tema de relaciones surgido a partir de los diferentes nodos que están en el mismo archivo, ¿no? El archivo entonces deja de ser lineal y comienza a transformarse en una especie de constelación, donde en este caso el personaje principal es Alfredo Gangotena, pero ya deja de parecerse a esta especie de cementerio cerrado, ¿no? Empieza a parecerse más a una memoria humana. Y ahí es donde, siguiente diapositiva, por favor. Y ahí es donde ocurre algo interesante, ¿no? El lector deja de ser solamente un mero observador, un mero consultor del archivo, sino que empieza a recorrerlo, empieza a vivirlo. Y cada recorrido puede producir un sentido distinto. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en Ecuador y en América Latina en cuanto a los archivos, además de preservarlos, es volverlos accesibles. Hablaban hace un momento el archivo histórico de Guayaquil de cómo están intentando dinamizar, ¿no? Hacer prácticas para atraer nuevos públicos. A mí me parece esto fundamental, más allá de simplemente proteger y digitalizar los archivos, hay que también dinamizarlos. Siguiente diapositiva. Actualmente el Fondo Gangotena contempla exposiciones públicas y hemos hecho algunas exposiciones en la Alianza Francesa, en Elisena Condamine, que son instituciones que han entendido la relevancia de Gangotena como un puente entre el Ecuador y Francia. Hemos desarrollado un prototipo narrativo interactivo a raíz de la producción audiovisual vinculada al documental Cazador de Tigres. Y también estamos empezando a colaborar con algunas universidades, instituciones interesadas en el estudio y activación de los archivos.
Siguiente diapositiva. Pero más allá del caso puntual de Gangotena, mi intención es que este sistema de activación narrativa de archivos pueda convertirse en un modelo replicable para otros archivos latinoamericanos, ¿no? Integrando archivística, narrativa, curaduría, audiovisual, exposiciones y tecnologías interactivas. Y bueno, ya para terminar, quería hacer una reflexión de cómo es una pena que los archivos, muchas veces teniendo joyas patrimoniales, cosas muy, muy interesantes, se conviertan en panteones, ¿no? O sea, si es que no son lo suficientemente atractivos como para invitar a la gente, entonces se quedan como fortalezas donde la documentación está desaprovechada. Entonces me parece fundamental innovar en cuanto a la manera en la que invitamos a la gente a acercarse a estos archivos para no solamente conservar, ¿no? Sino para trabajar con todo el potencial que todavía pueden despertar estos archivos. Muchísimas gracias. A continuación presentamos a Robinson Robles. Bienvenido. Gracias. Quien es magíster en comunicación estratégica, actualmente es consultor en comunicación estratégica, difusión cultural y posicionamiento institucional, y líder del proyecto Historia Viva. En ese sentido, su presentación aborda el tema Historia Viva, modelo innovador de rescate, digitalización, activación social del patrimonio audiovisual y material, con banda sonora también, 1970-1999. Por favor. Muchas gracias. Por favor, rodemos del video. Un poquito de eso. Es triste como un niño que se duerme soñando con su acento de arroyo. Se duerme soñando con su acento de arroyo. Esta es la inauguración del trolebús en 1995. Les voy a ir explicando, son fragmentos, dura 3 minutos. Archivo perdido, olvidado, rescatado, restaurado. Hemos diagnosticado tanto y En hemos el 2 de hablado mucho México, más que el 1980, con el Y sin presidente embargo, López Portillo. los diagnósticos por sí solos no curan a los enfermos. Nos Nadie falta ha visto esto en 50 terapéutica años. social. 40. Nuestro mundo de hoy está cada vez más sumergido en las pugnas que los imperios alientan para hacer un mejor reparo colonial. Sí, este es el fin. Un agente de seguridad descuelga la pancarta con la leyenda exigimos ruptura de relaciones con la Junta Militar Recesiva de El Salvador. Solo quedan en la casa 2835 de Cantón Ulloa los agentes de seguridad que hacen un recorrido final, algunos elementos de la policía. Acá hacia la izquierda de nuestras cámaras, el vehículo de la Policía Nacional. Hemos iniciado el proceso de escrutinios a partir de las 4:30 de la tarde de hoy, siempre al inicio de un proceso de esta naturaleza, por la responsabilidad que se tiene, se presenta con una serie de inconvenientes hasta tomar ritmo, si cabe el término. Pero en este momento ya hemos tomado pues ya en consideración el procedimiento y creemos que vamos a seguir en adelante. Ceremonia cumplir en las primeras horas de la mañana. El vicepresidente de la República, ministros de Estado y altos funcionarios del gobierno despidieron al primer mandatario de la nación, abogado Jaime Roldós Aguilera, quien partió con destino a Santa Marta, Colombia, a participar de la cumbre presidencial iberoamericana que se cumple con ocasión del sesquicentenario de la muerte del libertador Simón Bolívar. El Boeing 727 de TAME, en el que viaja el presidente y su esposa, conjuntamente con su comitiva y un grupo de periodistas ecuatorianos,
Muy bien, este es un primer fragmento que les hemos preparado. Mi nombre es Robinson Robles. Podríamos ir con la lámina, la primera lámina. Esto comenzamos a hacer hace 34 años, en 1992. Yo era un periodista de televisión, había recién salido de la universidad y me llamó la atención un hecho histórico al que me puse a investigar y que tenía que ver con Evaristo Corral y Chanquet, el famoso Ernesto Arbán Mosquera. Y me di cuenta que muchos archivos originales de 3/4 que se llamaban los cassettes Zumati estaban por perderse, se estaban perdiendo, muchos se perdieron. Yo perdí ahí, por ejemplo, la visita de Carlos Julio Arosemena a Rusia en el año de 1962, en plena Guerra Fría. Ustedes se imaginan Carlos Julio peleándose con Velasco Ibarra antes de un triunvirato militar y se le ocurre sin autorización viajar a Rusia, a Moscú. Esos archivos los perdimos. Bueno, pero no está todo perdido. Desde el 92 hasta el año 2003 hemos logrado recuperar más de 207 cintas audiovisuales de Umatic, 57 Betacam, 79 Hi8 y ya otras de cine 35 milímetros que no están sido cuantificadas. Son casi 500 horas de patrimonio audiovisual histórico. Me estaba acordando el día en que Quito fue declarado Patrimonio de la Humanidad, cuando estaba viendo y escuchando la historia de Santo Domingo, de los padres dominicos. Hay un extenso archivo de el convento de Santo Domingo, el día en que Quito fue declarado Patrimonio de la Humanidad, en el 78, alrededor. Más de 20.000 archivos audiovisuales digitalizados. Eso significa que son más o menos 10.000 películas, y cada película dura 2 horas. Imagínense lo que tenemos en archivo no ficción de la realidad del Ecuador entre 1970 y 1999. Tenemos más de 3.500 eventos históricos, 250 entrevistas, 780 coberturas, 300 transmisiones en vivo, y todo esto ya se encaja en lo que dice la UNESCO en una reunión que tuvieron en Belgrano en 1980, de que las imágenes en movimiento, como parte de los documentos archivísticos, deben ser parte de la memoria de una nación. Y si nosotros no logramos hacer esto algo vivo, se puede perder, no porque no están en los contenedores adecuados, no porque no los hemos rescatado, ahí están, sino por el simple desuso. Y si los dejamos en desuso, vamos a perder gran parte de la historia del país. Ya les voy a mostrar otros videos. A la siguiente línea, por favor. Muy bien, esto comenzó, como les decía, en el año de 1992. Vamos ya 34 años digitalizando esto desde el 99. Estos archivos nos entregó un canal que se llamaba Telenacional, en una parte del archivo, que fue uno de los primeros canales del año 70, cuando se entregaron las frecuencias. En el 2003 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural movió su autoridad para que diversas entidades archivísticas que tenían estos audiovisuales en un mal repositorio, una mala conservación, nos entreguen y nosotros lo vayamos digitalizando. Para el 2003 se sumó el Banco Central. En el 2007 lanzamos un programa que se llamaba Memoria Colectiva, y que el apoyo del canal nos permitió acelerar el proceso de digitalización. Para el 2018 este trabajo hizo que la Academia Nacional de Historia del Ecuador nos avale, nos certifique como miembros correspondientes, y para el 2018 recibimos la mención de honor Marieta de Ventimilla del municipio de Quito por servicios relevantes a la ciudad. Para el 2023 terminamos de digitalizar un 95%. Les digo por qué con emoción, porque son videotapes de un formato que se llama 3/4 Umatic, que ya no existe. Las caseteras, las cámaras, los reproductores ya no existen. Entonces, haber dado el paso de haber salvado todos esos cassettes Umatics, que eran como 200 y pico, fue un gran logro para nosotros. Nadie más festejó que nosotros, somos 4 personas. Y lo hemos logrado, bueno, ya les voy a contar cómo. Hicimos una maestría de investigación de comunicación y nuestra tesis se consolidó con este tema.
Y estamos ahora en el simposio. Tenemos todos los registros de la entrega, las peticiones, las solicitudes, entréguele, no entréguele. Vea, señor Ulises Estrella, necesitan estos archivos. Algo nos entregó la Cinemateca, que dicho sea de paso, deberían tener un proceso de difusión más efectivo. No lo tienen y es una de las cosas que yo siempre he reclamado. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos terminando. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Tuvimos experiencia en hacer programas de televisión con algunos temas archivísticos con base en la memoria, pero al tocar ciertos temas como dictadura militar, como el poder del petróleo, manipulación transnacional, derechos humanos, temas sensibles, es un limitante para los canales a la hora de comercializar productos comerciales, por las obvias razones de la apropiación cultural. Decidimos migrar a redes sociales. Hemos publicado apenas un 8% de los archivos que nosotros tenemos, y en YouTube ya superamos 24 millones de visualizaciones. Tenemos casi medio millón de visualizaciones a la semana. Está funcionando en TikTok. Yo no le tengo mucha fe al TikTok porque es muy rápido como para hablar de cosas tan intensas y tensas e históricas, pero sin embargo ha funcionado. Y tenemos con mucho agrado que decirles que nuestro público objetivo está entre los 18 y los 45 años, que somos los estudiantes, los profesores, los académicos, quienes utilizan estos archivos como referentes para la educación. Por lo tanto, la gran conclusión es que esto es apreciado como un nicho específico de comunicación, de historia y de rescate, y la gran reflexión es que no lo dejemos morir por desuso. Ojalá podamos estrechar más lazos con la señora directora, con Alejandra, para fortalecer esto. Vamos a la última. ¿Y cuál es el siguiente paso para terminar? Crear una ludobiblioteca inteligente que nos permita catalogar lugar, fecha, personaje, quién habla, en qué momento, si la cinta fue grabada originalmente en tal formato, en qué formato está, si está en MP4, si está en tal NTSC, si está en PAL, cuál es el frame rate, si tiene el audio original, el audio dividido, el audio editado, los metadatos. Si nosotros logramos de estos 20.000 archivos crear una ludobiblioteca con todos estos metadatos, tendremos una posibilidad para no solo crear nuevos contenidos, sino generar documentales ecuatorianos propios con la historia de Sixto Durán Ballén. Posiblemente ahí esté el señor Gangotena en esos archivos, no están catalogados. Posiblemente tengamos más archivos de Santo Domingo y los padres dominicos. Tenemos mucho de los jesuitas, por ejemplo, de los misioneros oblatos. Hay mucho archivo, le puedo decir porque yo lo he visto. Y generar nuevos contenidos. Les voy a dejar un último corte de videos que duran menos de 3 minutos de videos, y les voy a ir narrando para que estos videos no han sido vistos o posiblemente sean inéditos luego de 46, 50 años. Un minutito, por favor. Porque también a ver las personas que están. Sí. Solo que no sé por qué no sé. Como ustedes pueden apreciar, al primer mandatario de la nación manejando su propio vehículo, está recorriendo las calles de Guayaquil. ¿Tú lo cogiste bien? El señor presidente de la República
con la esposa. En este momento está haciendo un recorrido por las calles de Guayaquil, como ustedes han podido apreciar, e inclusive ha hecho un alto a la luz roja como cualquier otro ciudadano, cosa que realmente esto sí lo admiramos, ya de veras. ¿Qué fue? Soldados y el conflicto bélico del Cenepa. Tenemos al menos unas 40 horas de ¿por qué no hemos hecho un documental, una película, algo de difusión mundial? Se ha acordado que convoque, en mi calidad de presidente de la República interino, que convoque para el día de mañana a un periodo extraordinario del Congreso Nacional a partir de las 16 horas, mañana sábado, con el objetivo de proceder a reorganizar los organismos de control de conformidad con la decisión del Congreso Nacional tomada el día de ayer y designar a los nuevos Procurador General del Estado, Contralor General de la Nación, Superintendente de Compañías, Superintendente Grande. Igualmente, en esta agenda de Congreso Extraordinario, el día de mañana se designará a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y a los vocales del Tribunal Constitucional del país. Congreso. ¡Eso! Y al decirte adiós, mi amor querido, y al decirte adiós, mi amor querido, ay, me senté a llorar, qué chistecido, ay, me senté a llorar, qué chistecido. Muy bien. Bueno, según dice el programa, yo ahora debería en 5 minutos hacer un poquito la síntesis de tantas cosas que hemos visto. Me quedan muy chiquitos 5 minutos. Yo te sugiero, Mateo, tenemos todavía, 5 minutos. Más que nada por la riqueza de las cosas que hemos visto, yo me quedaría 2 horas con cada uno de los ponentes. Pero bueno, realmente, muy agradecido con todos porque nos han presentado 3 casos de archivos bien diferentes entre ellos. Pienso que, si no me equivoco, puede que me equivoque, pero pienso que es la primera vez que vemos un proyecto de archivos eclesiásticos tan bien logrado. Les felicito realmente. Y también porque esta presentación rompe un poquito un estereotipo que existe, que los archivos eclesiásticos están cerrados y que nadie puede entrar. En cambio, tenemos una prueba de una apertura y de una riqueza documental y de tratamiento archivístico impresionante. Entonces, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia. ¿Ahora o después? No, yo quisiera antes de que cierres la mesa si me des un ratito. Sí, ok. Entonces, y de allí pasamos a un archivo literario. Los archivos literarios entran dentro de un universo grandísimo que son archivos personales, pero no es solamente un archivo literario, por lo que hemos visto durante el curso, porque tiene muchas fotografías y tiene también apuntes de matemática. Eso no lo has enseñado y eso fue una cosa súper llamativa, porque la mente ecléctica de un intelectual como Gangotena no se limitaba evidentemente a la actividad literaria, sino también a una actividad matemática y que refleja toda una serie de patrones
dicen, de hecho hablábamos cómo vamos a hacer las series documentales de ese archivo. Muy complicado, pero sin embargo es un archivo que tiene todo en su contexto de producción, respeta perfectamente los principios teórico-conceptuales de la archivística y por lo cual permite reconstruir en cierta medida la práctica, la producción documental de un intelectual de semejante talla. Y por último tenemos, aquí abrimos una puerta abierta, porque los que me conocen saben cuánto cariño y cuánto dedicación he pasado en mi vida sobre los archivos audiovisuales. Y los archivos audiovisuales tienen esta magia de empatizar evidentemente a quien ve con la historia. Casi se rompe esta barrera temporal de 40 años y nos proyectamos en la realidad que nos ha enseñado Robinson con su ponencia. Pero los tres archivos tienen un mínimo común denominador, digamos así. Nos hablan los tres de la grande fragilidad y del hecho que siempre es milagroso tener la posibilidad de difundir y salvaguardar esos archivos, sobre todo en las condiciones que tenemos, no quiero decir aquí en el Ecuador para no machacarnos solitos, sino digamos a nivel regional, pero también nos hablan y nos enseñan del hecho que sí se puede rescatar, que sí a veces se dice sin plata no hay misa, pero a veces también podemos decir que podemos hacer las cosas bien hechas con lo poco que tenemos. Entonces me parece que aunque sean temáticamente tres archivos completamente diferentes, nos hablan de la realidad en la que vivimos aquí en la región, en el Ecuador específicamente, y de la grande riqueza documental que todavía nos queda por rescatar. Director. Gracias, Mateo. Me parece muy bien lo que dices, pero yo, perdón, me voy a decir algo que quizá este simposio precisamente es un espacio para reflexionar sobre las cosas buenas que estamos haciendo en nuestra profesión, y eso lo dije desde el principio, para quienes no estuvieron desde el principio, ese es el propósito de este espacio. Creo que también es importante que precisamente reflexionemos. Yo tengo varias observaciones sobre los proyectos. Quisiera pensar, ¿no es cierto?, que en el mundo, en el Ecuador particularmente, existe mucha documentación valiosa de la que todos estamos enamorados, al menos quienes estamos aquí en este simposio, todos amamos nuestros archivos, particularmente los archivos históricos que tienen tantos tesoros como nos decían los expositores. Pero también hay que reconocer que la archivística es una profesión y por eso estamos aquí, que habemos profesionales que sabemos que podemos, y cada vez a eso tenemos que tender. Nos dijeron las mesas en la mañana, quienes no estuvieron en las mesas de la mañana, que hubiera sido importante que esté. Se habló mucho de la profesionalización, de lo que los profesionales en archivística han aportado en los últimos años a partir de que tenemos formación. Y esto ha hecho la diferencia en muchas cosas, en que no solamente nos enamoremos de los documentos y los tratemos de forma empírica, sino en que nos enamoremos de los documentos y los tratemos de forma profesional. Esto quiere decir que para la organización, la clasificación de la información, existen teorías archivísticas y métodos adecuados. Que si seguimos pensando en que nos inventamos unos nuevos métodos, nos inventamos unas nuevas formas de clasificación, nos reinventamos como hacemos en todas las cosas. Los ecuatorianos nos reinventamos cada día y cada día somos más creativos y no pasamos de la empiria, o sea, no dejamos de ser empíricos en nuestro mundo, y eso ya no es posible. Eso ya no es posible en este Ecuador ahora, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, con los temas de descripción, efectivamente hay que describir y la descripción, nadie puede dudar en que la descripción es una herramienta para recuperar información, pero además hacerlo de forma normalizada, bajo estándares y normativa, garantiza que sea recuperable, que sea usable, que se pueda interoperar en plataformas, que no solamente usemos los Excel, sino que usemos plataformas informáticas que abran una ventana de nuestros archivos al mundo. Entonces, sí hay que usar normativa, sí hay que usar estándares, sí hay que hacerlo, y por eso instituciones como el Consejo Internacional de Archivos, como los archivos nacionales en todo el mundo y otras organizaciones tienden ahora a utilizar normativa, que además quiero mencionar esta nueva, si es que quizá resulta muy compleja la normativa tal como la ISAG, la ISAR-CPF, la ISDAIA, la ISDF y un montón de normas más que tienen a su disposición. Si esa no les gusta, me parece, por ejemplo, Patricio, que podrías revisar las RIC, que son el Recording Context, que es una nueva, digamos que es la tendencia a nivel mundial, precisamente porque funciona como tú propones. Lo hace a través de nodos y relaciones entre lo que los archivistas sabemos hacer, identificar materias, y también los bibliotecarios, identificar descriptores de materias, toponímicos, onomásticos, además diferenciar campos, diferenciar campos, no en observaciones, sino que cada campo, según la norma, tiene su espacio, es un elemento de descripción distinto. Entonces hay que usar la norma, porque además si yo eso lo vuelco en una plataforma, me va a permitir utilizar los campos de manera adecuada, y eso yo puedo utilizar, seguramente los historiadores, quienes sean historiadores aquí habrán visto Interpares, les invito a conocer si no, o Memórica de México, o otras plataformas europeas y de países latinoamericanos, en donde se puede volcar información. Nosotros ahora mismo en el Archivo Histórico Nacional podemos vincular nuestras descripciones normalizadas con las descripciones que Interpares tiene en sus propias plataformas. Entonces, sí hay que usar normativa, hay que hacerlo, hay que revisar las normas disponibles, y tenemos que formar equipos multidisciplinarios, historiadores, archivistas profesionales, informáticos. Entonces es importante que vayamos conociendo estas cosas y que incorporemos profesionales en el tratamiento de archivos. Eso nada más. Totalmente de acuerdo con todas y cada una de las palabras de Alejandra. Evidentemente la profesionalización es el eje, es el compromiso también de la Universidad Andina. Tenemos una trayectoria de más de 12 años, antes con la especialización en archivística y patrimonio, y esa especialización ha ido creciendo, transformándose en la maestría en archivística y sistemas de gestión documental, que actualmente se está reformulando, proyectando a una nueva dimensión de la archivística en el campo digital y del uso de la inteligencia artificial. Entonces, eso no quiere decir inventarse el agua tibia, ¿no es cierto? Eso quiere decir seguir una trayectoria importante de estudios. La archivística tiene un corpus teórico conceptual importantísimo sobre el cual se ha fundado un consenso internacional sobre esto, y por lo tanto evidentemente cuando Alejandra dice esas recomendaciones las hace con el objetivo de que sigamos una trayectoria para, por un lado, cumplir con las deudas que tenemos en el pasado, porque el tiempo de profesionalización es realmente corto. O sea, tenemos poco más que una década de profesionalización realmente. Y lo del empirismo ya no puede ser una justificación. Sin embargo, lo de Patricio me parece una visión digamos, dinámica artística, que también es muy importante, que la tenemos que considerar a la hora de difundir. Y en el caso, perdón, Robin,
es importantísimo siempre considerar cuál era la institución productora original y de toda esta documentación que llega a ti, que le estás dinamizando y que evidentemente le estás dando una nueva resignificación, pero la documentación siempre la tenemos que ver desde esta óptica de la profesionalización y de las relaciones que tenemos entre diferentes interdisciplinares. Con esto nos pasamos abundantemente los 5 minutos, pero con la frustración de que me hubiese gustado seguir hablando de los 3 archivos. Muchas gracias a todos, a todas, y siempre tienen la oportunidad. La siguiente mesa, por favor, si pasamos. Está Emilio Pierina, que ya está conectándose. Jonathan Guatemal.